El testimonio de los primeros dominicos en América tiene un valor ejemplar por su acción y su reflexión, por su lucidez y su valentía. Solo los grandes acontecimientos y personajes tienen valor permanente. Estamos ante uno de ese calado, hechos y personas que hacen subir al ser humano un peldaño más en la escala de la humanización. Hacer memoria de este aniversario es recibir impulso para alcanzar mayores cotas de calidad humana. El lúcido pensamiento de Francisco de Vitoria, el coraje de Pedro de Córdoba y la primera comunidad, el compromiso de Bartolomé de las Casas siguen siendo pauta e impulso de humanización para nosotros hoy. Ciertamente los primeros dominicos en la Española y posteriormente Vitoria y las Casas se caracterizaron por unir la predicación del Evangelio a la promoción de la justicia y la dignidad humana. Pero hay algo más en el compromiso de estos hermanos, porque hay algo más en el estilo de vida dominicano que puede ser una aportación en la reflexión de este congreso que lleva por título para una convivencia en la diversidad. La primera comunidad en la Española practica la vida comunitaria fraterna propia de la Orden, que es un testimonio de convivencia en la fraternidad. Siendo personas distintas, su predicación es comunitaria. El sermón más famoso de nuestra Orden, el de Antón Montesino, es un sermón de toda la comunidad, firmado por todos y dado al mejor orador que se convierte en el portavoz de todos. El estilo dominicano es una realización práctica de la unidad en la pluralidad, de convivencia fraterna en la diferencia. Una de las notas más distintivas de nuestra orden, de la que creo que podemos sentirnos orgullosos, es haber conservado la unidad en sus 8 siglos en medio de tantas divisiones sociales y eclesiales. Pues bien, ello se puede deber a que ha colocado la diversidad en el centro de su espiritualidad y la ha integrado en un estilo de vida que quiere estar animado por un mismo espíritu y dirigido por el debate racional y comunitario de los problemas, es decir, por el diálogo fraterno comunitario. Este es uno de los principales aportes de la vida dominicana para una convivencia en la diversidad. Creo que en la Orden se respeta la pluralidad y se vive la riqueza de la diferencia. Solemos decir que no hay 2 dominicos iguales, y bien lo pueden comprobar ustedes que nos conocen bien. Nuestra formación no se parece para nada a la fabricación en serie de un mismo producto. En nuestro momento cultural suele subrayarse mucho el valor del pluralismo, el derecho a la diferencia y al reconocimiento de las minorías. Pero quizá hoy es más necesario que nunca afirmar con igual convicción la unidad fundamental que nos vincula como sociedad humana y la fraternidad como reto moral, social y político. El fundamento de la unidad en la Orden hay que buscarlo en el modo de comprender e integrar la inteligencia y el uso de la razón, que siempre aspira a ser una inteligencia al servicio de la vida espiritual y de la fraternidad. Es decir, la clave de la unidad de la Orden puede estar en el modo de integrar la racionalidad y la fraternidad en la vida espiritual. La forma de abordar los problemas, la sensibilidad a la verdad de cada cosa, venga de donde venga. La valoración del deseo de verdad que se encuentra en todo ser humano, el método de pensamiento que tiene en cuenta las opiniones contrarias, el discernimiento y el amor a las fuentes, el recurso a los principios fundamentales para esclarecer las cuestiones disputadas de cada época. En definitiva, el diálogo como estructura del pensamiento y camino hacia la verdad, pero sin concesiones ni al maltrato a los demás sin fraternidad, ni al mero acuerdo sin verdad.
Todos estos son elementos que han contribuido a que la diversidad esté en el centro de la espiritualidad dominicana y esto haya sido garante de la unidad de la Orden en la historia. Cuando la racionalidad y la fraternidad se encuentran, mejor dicho, cuando la racionalidad y la fraternidad se besan como aspectos centrales de una vida espiritual, desde ese momento la diversidad no es ya un problema, sino un don que se valora y se acoge para el bien común, y como tal se convierte en germen de la unidad fraterna. Del mismo modo, la unidad se convierte en garantía de la aceptación pacífica y positiva del otro en su diferencia. Por eso nuestro reciente capítulo general en Roma afirma: nuestra predicación desde una comunidad fraterna, plural y dialogante debe ser signo sanador en una iglesia y en una sociedad afectada por constantes divisiones, confrontaciones y polarizaciones. Hace 500 años los dominicos fueron a América con el ideal y el propósito de evangelizar. Como dice una carta del maestro de la Orden de 1508, debían ir al Nuevo Mundo a fundar conventos, a predicar la palabra de Dios y entre sus cosas deberían llevar sus libros. Durante su primer año de estancia se dedicaron a estudiar lo que no estaba en los libros. Se iniciaron en el conocimiento de las costumbres, tradiciones e idioma de los indios, a observar cuidadosamente todo cuanto sucedía en la naciente colonia. Su observación compasiva y su reflexión pronto dieron fruto. A poco más de un año de su llegada, en diciembre de 1511, el cuarto domingo de Adviento, Antón Montesino pronuncia el famoso sermón denunciando en nombre del Evangelio las humillantes condiciones de vida, el maltrato y desamparo en que vivía la población indígena. Como resultado de esa denuncia y de la lucidez de otros destacados dominicos vinculados a la llamada Escuela de Salamanca, se puso en marcha todo un movimiento jurídico precursor del derecho internacional y comenzaron a establecerse los fundamentos teóricos de los derechos humanos. En ningún otro país, más que en el nuestro, como no se cansaron de recordarnos en el Congreso en República Dominicana, en ningún otro país, más que en España, se llevó a cabo un cuestionamiento del derecho a la conquista y de las formas de hacerlo, y ello en gran medida gracias a los dominicos de San Esteban. Su defensa de los indios hizo que se establecieran leyes desde España que posteriormente se revisaran para mejorarlas, aunque la puesta en práctica no tuviera la eficacia que nuestros hermanos esperaban. Uno de los mayores logros fue influir en el Papa Pablo III para una rápida intervención en favor de los indios. Hoy es común señalar que su bula Sublimis Deus sigue la estructura y el contenido del escrito de las casas de Único Vocationis Modo, sobre el único modo libre, pacífico y respetuoso de evangelizar. Otro aspecto digno de ser subrayado en este aniversario es el origen de muchas de las actuales universidades latinoamericanas y caribeñas nacidas en los claustros de los conventos dominicanos. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, primera de América, la Universidad de San Marcos de Lima, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad de San Jerónimo de La Habana, la Universidad de Santo Tomás de Quito, etc. Todavía hoy cuenta la Orden con numerosos centros de estudios de teología repartidos por todo el continente, regenta varias universidades, como la numerosa en alumnado Santo Tomás en Colombia, además de distintos centros de estudio e instituciones dedicadas a la promoción de la justicia, la paz y los derechos humanos, así como varios proyectos en medios de comunicación. Los dominicos de hace 500 años no fueron personas aisladas, sino expresión de una tradición
y de una amplia comunidad, con gran convergencia en lo fundamental, aunque cada uno con su diferencia, con su personal contribución en función de su especialidad teórica, de su conocimiento más o menos directo de la realidad de las Indias y en función del contexto más académico o pastoral, más político o popular en el que cada uno se movía. En este aniversario nos fijamos especialmente en la altura evangélica y moral de aquellos primeros frailes en América y de quienes desde este lado del océano hicieron posible su actuación apoyándola y colaborando en su desarrollo. Dignas autoridades que nos presiden, amigos, amigas, mi palabra es una palabra no intelectual, sino cordial. Bienvenidos seáis a esta casa. Sentiros como en vuestra propia casa. Después de la acertada rehabilitación que hicieron de parte del convento, en concreto del claustro de procesiones y de la logia de entrada, la autonomía a la que pertenecemos y también el ayuntamiento, cualquier visitante se encuentra con que San Esteban ha estado volcada sobre América. Desde la pancarta que señala que si no hubiera sido por Diego de Deza, prior de esta comunidad, sus altezas no hubieran tenido las Indias, hasta las diversas pancartas que van dando cuenta de la presencia de dominicos de este convento en los inicios de la presencia de España en América y en concreto en los procesos evangelizadores. Desde los que formaron la primera comunidad, hijos de este convento, aunque salieran de otro convento de la provincia, hasta el último que creo que señala que debe ser el Berlanga, el descubridor de los Galápagos. Todo estaba orientado hacia América. Esta comunidad hoy es una comunidad donde creo que se está dando esto de la convivencia en la diversidad. No solo por esa diferencia que tenemos unos dominicos de otros, a los que aludía nuestro prior provincial, sino también porque tenemos representantes de diversas naciones. Es una comunidad que quiere mirar al futuro, con ese sentido que tiene que tener toda comunidad de orden de predicadores manifestando algo esencial que vive. Yo quisiera que efectivamente esto nos ayudara a todos, a los que vivimos en esta comunidad, a esa enorme diversidad también que viene a visitarnos, a saber convivir. Creo que esto sería el objetivo fundamental de este congreso. De momento nosotros estamos aquí en esta comunidad muy contentos por tenerles a ustedes entre nuestros muros. Muchas gracias.